Buen día, mi nombre es Natalia Negrín y junto a mi compañera Norma Vázquez venimos a hablarles sobre el desarrollo del lenguaje interior, comprensivo y expresivo. Vamos a comenzar con el lenguaje interior. Pues al lenguaje interior todavía no se le encuentra un significado o una explicación como tal, ya que ciertos psicólogos han intervenido en este. Tenemos que Piaget lo denominó como un lenguaje egocéntrico. Sin embargo, la tradición conductista en 1972 lo concibió como hábitos musculares cerebrales. Sin embargo, Vygotsky señaló que el lenguaje interno no podía ser lenguaje sin tener comunicación con otros. En la actualidad, algunos autores conciben el lenguaje interno como un habla privada, mientras que otros siguen concibiéndolo como un habla para sí mismo, como si fuera uno a otro. El lenguaje interno tiene ciertas características. Las principales son propio del sujeto, porque es algo que se produce individualmente, regula y planifica la conducta, ya que antes de realizar una acción, el infante está pensando y analizando lo que va a hacer. Es de carácter social, como nos lo habla Vygotsky, es predicativo y se da a través de un acto involuntario, ya que no hay un momento en el que uno tenga una conversación con uno mismo. Hablo tanto de los infantes como los adultos, porque el lenguaje interno se da desde el primer momento en que venimos al mundo hasta nuestro último momento en el plano terrenal. Luego tenemos el lenguaje comprensivo, el cual nos habla que es la capacidad de interpretar los estímulos auditivos, extraer los significados, ya sea el nivel de palabras o de oraciones de lo que hemos oído, de modo que se comprenda el mensaje. Desde el nacimiento hay estímulos lingüísticos y en la medida en que la interacción con los adultos se mantiene, se logra comprender lo que dicen. Antes de comenzar a hablar, ya conocen las palabras y su significado. El lenguaje comprensivo tiene ciertas etapas de desarrollo y las podemos ver acá. Tenemos que a partir de los 3 meses, el infante se sobresalta con ruidos fuertes, se calla o sonríe cuando le hablan, chupa con mayor o menor fuerza en respuesta a los sonidos. De los 4 a los 6 meses, tenemos que mueve los ojos en dirección de los sonidos, responde a los cambios en el tono de voz y presta atención a los juguetes que emiten sonidos. Desde los 7 meses hasta el primer año de vida, disfrutan de los juguetes infantiles sencillos que contienen rimas y canciones. Se mueven y miran en dirección a los sonidos que escuchan. Prestan atención cuando se les está hablando. De 1 a 2 años, señala las diferentes partes del cuerpo cuando se le indican. Sigue instrucciones simples y entiende preguntas sencillas. Prestan atención a canciones, rimas y cuentos sencillos. De los 2 a los 3 años tenemos que entienden las diferencias en el significado de las palabras y obedecen a instrucciones compuestas. Esto empieza a suceder porque la conciencia del niño va a ser más madura, va a estar más presente y pues ellos tienen un mayor desarrollo a partir de los 3 años. Por ejemplo, podemos ver que de los 3 a los 4 años oyen y se mantienen atentos cuando los llaman de un lugar lejos. Escuchan la radio y la televisión al mismo volumen que el resto de la familia. Recordemos que cada niño tiene cierta sensibilidad en este sentido. Contestan preguntas cerradas y abiertas, por lo que les acabo de comentar,
Y de 4 a 6 años tenemos que prestar atención a cuentos cortos y están en la capacidad de responder preguntas sobre el mismo. Escuchan y entienden la mayor parte de lo que se habla en la casa y la escuela. A continuación los dejo con mi compañera Norma, que les va a hablar sobre el lenguaje expresivo. Buenos días, voy a continuar con el tema que comenzó mi compañera Natalia. Ahora vamos a hablar del lenguaje expresivo. Para recordar un poco, el lenguaje expresivo es la capacidad de recordar las palabras precisas y ordenarlas en oraciones y dándole lógica a nuestro idioma y así poner claramente nuestras ideas. Son herramientas de la posibilidad del niño, bueno, de toda persona, de expresar sus sentimientos, sus gustos, sus necesidades, y la producción del lenguaje expresivo depende del grado de comprensión. Antes de expresar palabras está la adquisición del significado. En las diferentes etapas del, del desarrollo del niño, tenemos la manera como se va desarrollando este lenguaje expresivo. A los 3 meses tenemos a un niño que hace sonidos de palabra con gorgojeos y arrullos. Llora de distintas maneras dependiendo de sus necesidades. Esa es la manera de expresarse el niño a esa edad. De 4 a 6 meses, el balbuceo de los infantes es parecido al del habla, expresa alegría y enojo y emite sonidos cuando está solo o cuando interactúa con las personas. De 7 meses a 1 año usa el habla y los sonidos para llamar la atención. Imita sonidos del habla, usa una o dos palabras clave. De 1 a 2 años ya hay un desarrollo más significativo y usa más las palabras, usa dos palabras juntas, usa distintas consonantes al comienzo de las palabras. De 2 a 3 años crea nombres propios para las cosas. Usa oraciones de 2 o 3 palabras para pedir los objetos que desea. Incluye palabras nuevas en su vocabulario. De 3 a 4 años habla sobre lo que vive en la escuela, cuenta sus vivencias, la pronunciación de las palabras es entendible, incluye más palabras en sus oraciones. De 4 a 6 años narra cuentos conformes a un tema en específico, se comunica ya con mucha más facilidad y usa el mismo vocabulario que el medio que lo rodea. Con esto hemos completado el trabajo acerca del desarrollo del lenguaje. Esta fue nuestra bibliografía y muchas gracias.